Hola, mi nombre es Carlos Navarro, yo soy médico, residí en la facultad UNR y la parte de hoy es algo de semiología del examen físico cardiovascular. El examen físico lo vamos a iniciar con la inspección, palpación y percusión, pero esta parte vamos a enfocarnos en la auscultación cardíaca. Primero en los focos cardiovasculares. Nuestra fuente es el Argente Álvarez. ¿Bien? También recuerden que pueden estudiar de otros libros, pero esa es la que habitualmente utilizo yo. Primero, los focos de auscultación cardiovascular son 7, ¿sí? o eso describe el Argente Álvarez. El primer foco de auscultación cardiovascular, bien, vení, es el foco apexiano o choque de punta. ¿Sí? Habitualmente mis clases van a ser a libro abierto, así que vamos a tener la fuente siempre acá. Si traen el libro es mejor para poder leerlo e irnos guiando desde ahí. ¿Sí? En el choque apexiano o choque de punta, que se encuentra ubicado en donde, en el quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular izquierda hacia adentro. ¿Cómo me ubico en los espacios intercostales? Con el ángulo de Lewis. Recuerden que el ángulo de Lewis es la mayor saliencia que tiene el tórax en la parte anterior, es la unión entre el maniobrio esternal y el cuerpo del esternón. Yo lo siento acá como una mayor sobresaliencia o una prominencia. Eso se encuentra habitualmente a 2 centímetros de la horquilla esternal. Ahí, o palpando, siento ese ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis coincide con el segundo arco costal. Debajo del segundo arco costal se encuentra el segundo espacio intercostal. Recuerden que vamos a la línea hemiclavicular, que es la mitad, y cuento 2, 3, 4 y 5. Ahí, en el quinto espacio intercostal, la línea hemiclavicular, la parte más interna, tengo el foco mitral. Bien, en ese foco mitral es el foco donde también voy a encontrar estructuras como el choque de punta. ¿Vale? El segundo foco que vamos a hablar es el foco tricuspidio. El foco tricuspidio se encuentra según nuestro libro, en la porción inferior del esternón. ¿Sí? Otros libros como el Muñagurria incluyen, aparte de la porción inferior del esternón, el área paraesternal del quinto espacio intercostal, todo un área que se encuentra ubicada anatómicamente acá. ¿Sí? Bien, el tercer foco que vamos a nombrar es el foco aórtico. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha o borde externo del esternón. Recuerden, ángulo de Lewis, segundo arco costal, abajo está el segundo espacio intercostal, el borde externo derecho del esternón, acá. ¿Vale? Después tenemos el aórtico accesorio. ¿Cuál es el aórtico accesorio? Tercer espacio intercostal, borde externo del esternón izquierdo, acá. Ahí vamos a poner el estetoscopio cuando vamos a escuchar la aorta ascendente. ¿Vale? Después tenemos el foco pulmonar. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda o borde externo del esternón, como nos dice el Argente Álvarez. ¿Sí? Acá, esta es la ubicación anatómica. Recuerden, en el primer foco que nombré, que es el foco mitral, ahí vamos a escuchar el cierre de la válvula auriculoventricular izquierda o válvula mitral de mejor manera. En el foco tricúspido voy a escuchar la válvula mitral cerrarse de mejor manera. En el foco pulmonar, la válvula sigmoidea pulmonar, y en el foco aórtico, la válvula aórtica. Bien, después, en el accesorio voy a escuchar muy bien los ruidos que generan flujo turbulento en la aorta ascendente. ¿Sí? Por ejemplo, una regurgitación de una insuficiencia aórtica o un soplo sistólico eyectivo en diamante de una estenosis de la válvula aórtica. Después tenemos otros 2 focos más que nombra este libro, que algunos no los nombran, pero que son importantes conocer, que es el foco mesocárdico, que está en el segundo y tercer espacio intercostal derecho y en el segundo y tercer espacio intercostal izquierdo, y el esternón, que se encuentra en la mitad. Es todo un área, no es una estructura, no es un punto, es un área que ubica el segundo y el tercero del lado izquierdo y el segundo y el tercero del lado derecho. ¿Vale? Y después, en la porción posterior de este paciente, vamos a tener el foco pulmonar descendente. En el foco pulmonar descendente, ¿qué tenemos? En el emitora izquierdo, cuando la aorta desciende del lado izquierdo, nosotros vamos a encontrar, para poder contar todas las vértebras, tenemos que buscar la vértebra más sobresaliente o más prominente en la región cervical. Eso en él se ve bastante bien y coincide con C7. Después de C7 viene D1, D2 y D3. Desde D3 hasta D12 en toda esta área tenemos la aorta descendente. Y ahí vamos a escuchar patologías como la coartación de aorta. Bien. Ese sería el séptimo foco que nombra el Argente Álvarez, o el foco de la aorta descendente. Bien, el foco aórtico descendente. Serían los 7 focos que nombra
este libro y que tenemos que describir y saber manejar. Para resumir, con nuestro estetoscopio, recuerden que el estetoscopio tiene dos partes. Este justamente es un Lyman 3 donde no está eso, pero el estetoscopio tiene esta estructura que se llama membrana. Los ruidos agudos, los de alta frecuencia como R1 y R2 se escuchan muy bien con las membranas porque pueden, al tener alta frecuencia, rebotar muy bien en la membrana y transmitirse hacia el oído. O ruidos graves. Los ruidos graves se escuchan muy bien con la campana. Cuando el estetoscopio no tiene esta membranita, se llama estetoscopio de campana y se utiliza para ruidos graves como R3 y R4. Bien, recuerden tener esa diferencia para poder identificar los ruidos que se van a ocultar en el corazón. ¿Vale? Para repasar, R1, R2, foco mitral, tricuspidio, aórtico, pulmonar, aórtico descendente, área mesocárdica y todo el foco de la aorta descendente, ¿vale? Está todo claro. Recuerden, las olivas tienen que ir mirando hacia adelante por la posición anatómica del conducto auditivo externo, va de atrás hacia adelante, arriba abajo y afuera hacia la derecha, siempre con las olivas mirando hacia los ojos, ¿vale? Sentate. Gracias. Otra cosa importante que tenemos que evaluar a la auscultación no es solo dónde voy a poner el estetoscopio y cómo lo voy a sentir. Eso es algo importante, ya eso está nombrado, los 7 focos que estuvimos hablando, sino también qué voy a escuchar. Normalmente, el aparato cardiovascular habitualmente genera dos ruidos, R1 y R2, pero existe un R3 que puede ser fisiológico en personas jóvenes y en personas más grandes lo voy a considerar como un ruido patológico y voy a hacer estudios para lo mismo, y R4 que siempre es patológico. R1, ¿sí?, significa el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ambas juntas, ¿vale? Y R2 significa el cierre de las válvulas sigmoideas. Recuerden que las válvulas auriculoventriculares normalmente se cierran juntas, ¿vale? ¿Cuántas válvulas auriculoventriculares? Tengo dos. Del lado izquierdo la mitral, del lado derecho la tricuspidia. Cuando se cierran las dos al tiempo, es un sonido que está generado por dos estructuras anatómicas. Si alguna patología del corazón me permite que se cierre primero la tricuspidia y después la mitral, aparece una patología que se llama desdoblamiento. Los desdoblamientos es la percepción de dos sonidos en un mismo ruido. Bien, eso habitualmente, el desdoblamiento de R1 es patológico. Casi nunca encuentro condiciones fisiológicas que me permitan eso. En cambio, en R2, donde tengo un desdoblamiento también de la válvula sigmoidea pulmonar o la válvula sigmoidea aórtica, lo considero como patológico o fisiológico, ¿vale? Recuerden que el R2 está generado por el cierre de las dos válvulas sigmoideas. Tengo un desdoblamiento fisiológico y otro patológico. En el desdoblamiento fisiológico es importante conocerlo, por lo menos su fisiología o cómo funciona, porque normalmente con un paciente acostado, sin camisa, con los brazos a los costados y desnudo, si es una mujer obviamente una toalla que cubra los senos, y con el médico a la derecha se inicia el examen físico, cuando estoy auscultando a este paciente yo tengo que percibir un desdoblamiento fisiológico que puede estar o no. Si lo siento, no puedo irme a pensar que tiene patologías. Tengo que saber cómo se genera este desdoblamiento fisiológico. Cuando el paciente inspira, al inspirar aumentamos el volumen de aire en el pulmón y el pulmón comprime las venas cavas superior e inferior, aumentando el retorno venoso a la aurícula derecha, aumentando el retorno venoso al ventrículo derecho. Un ventrículo con más sangre, cuando se contrae, al llenarse de sangre, tarda más en eyectar la sangre. Al tardar más en eyectar la sangre, la sístole se prolonga. ¿Por qué se prolonga? Porque tiene más sangre para sacar del ventrículo. Al prolongarse la sístole del ventrículo derecho y la sístole del ventrículo izquierdo permanece constante, se cierra primero la válvula aórtica y después, como la sístole está prolongada, se cierra la válvula pulmonar, ¿vale? Entonces tenemos un desdoblamiento fisiológico donde primero en R2 se genera un sonido originado en la válvula aórtica y después un sonido originado en la válvula pulmonar. Bien, eso es fisiológico. Hay patologías como por ejemplo un bloqueo de rama derecha donde el potencial de acción llega al ventrículo derecho pero llega más tarde. Se va a prolongar ese desdoblamiento, se va a hacer más largo y se va a generar un desdoblamiento patológico. Si tengo un bloqueo de rama izquierda pueden coincidir o puede darse paradójico, invertirse, donde se contrae, donde se cierra primero la válvula pulmonar y después se cierra la válvula aórtica. Tengan esto en cuenta porque es importante, es muy difícil escucharlo sin duda, pero por lo menos la parte teórica tiene que estar clara, ¿vale? A tener en cuenta.
Después de R1, donde sabemos que se origina por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y R2, donde sabemos que se origina por el cierre de las válvulas pulmonares, tenemos los dos tiempos cardíacos. El ciclo cardíaco tiene una sístole y una diástole. Y estos tiempos se subdividen en tres. El inicio de la sístole se llama proto, o tiempo protosistólico. La mitad, meso, y el final, tele. Recuerden, inicio, medio y final. Y acá igual. Tiempo protodiastólico, tiempo mesodiastólico y tiempo telediastólico. ¿Vale? Tenemos los tres tiempos de la sístole y tenemos los tres tiempos de la diástole. Aparece un tercer sonido que es diastólico, que es protodiastólico, que se llama R3. Si ustedes recuerdan, cuando tengo un corazón, y tengo las aurículas cargándose de sangre en la sístole ventricular, cuando el ventrículo está mandando sangre hacia la aorta o hacia la pulmonar, y estoy mandando sangre bruscamente, en el momento que termine la sístole se abren las válvulas auriculoventriculares y toda esta sangre que está acá ingresa de manera brusca hacia el ventrículo. Al ingresar de manera brusca hacia el ventrículo, la sangre choca sobre las paredes del ventrículo y las paredes del ventrículo generan un sonido. Las paredes del ventrículo y las válvulas auriculoventriculares chocando sobre las paredes del ventrículo. Ese sonido al inicio de la diástole se llama R3. Por eso lo pongo acá en protodiastólico. R3 es un sonido que puede ser fisiológico, recuerden, en adultos jóvenes. Si lo encuentro en personas mayores, puedo pensar que tiene algún tipo de patología como una insuficiencia cardíaca, ¿vale? Donde el corazón generalmente está más grande y fibrosado. Por otro lado, aparece R4, que es un sonido telediastólico, ambos son de momentos diastólicos. Este es el final de la diástole, donde se origina en las paredes de un ventrículo anormal, en las paredes de un ventrículo enfermo. Cuando yo tengo, otra vez mi corazón, aurículas y ventrículos, ¿qué pasa? Estoy en la diástole, llené los ventrículos de sangre. Cuando tengo los ventrículos llenos de sangre, al final de la diástole aparece la sístole auricular. Cuando la aurícula se contrae para mandar un poquito más de sangre en ese ventrículo que está lleno de sangre, si el ventrículo es patológico, cuando ingresa mucha sangre se distiende. En un ventrículo normal esa distensión no genera un sonido, se distiende de manera brusca, pero en un ventrículo lleno de fibras miocárdicas normales se distiende y es normal que suceda y no va a generar ningún sonido. En cambio, en un ventrículo patológico, estos pacientes que tienen toda esa pared ventricular llena de fibras colágenas, cuando contraigo la aurícula de manera brusca, la pared se distiende y las fibras colágenas generan un sonido. El sonido está generado en todas las paredes del ventrículo, ¿vale? Muchos libros dicen que está generado por la contracción enérgica de la aurícula. No. Se genera secundaria la contracción enérgica de la aurícula que manda sangre de manera brusca al ventrículo y la sangre distiende las paredes de un ventrículo enfermo. R4 siempre es patológico y siempre se da al final de la diástole, ¿vale? Recuerden, cuando tengo R1 es tuk tuk, cuando tengo R1 y R2 es tuk tuk, y cuando tengo R1, R2 y R3 a un galope, tuk tuk tuk, o R1, R2 y R4 a un galope, tuk tuk tuk, ¿vale? Aprender a escuchar. ¿Cómo identifico semiológicamente R1 y R2? En un paciente normal donde no tengo R1, donde no tengo R2, donde no tengo R3, perdón, y sé que tiene R1 y R2, es muy fácil con el tiempo diastólico, pero la maniobra semiológica para hacer eso es colocarme el estetoscopio, ocultar el área cardíaca, y después que estoy ocultando el área cardíaca y sentir R1 y R2, voy al pulso. Le tomo el pulso a mi paciente. Primero siento R1, tuk, después siento el pulso, porque después de que se cierran las válvulas auriculoventriculares se abre la aórtica, pasa sangre, me empuja hasta acá y después se cierran las válvulas pulmonares. R1, pulso,
sea un pulso arterial, lógicamente, donde vos quieras, y después el pulso y después el cierre de la válvula pulmonar. Muchas gracias por todo, los esperamos en Santa Fe, el 2885. Mi nombre es Carlos Navarro, este es el Instituto CAN. Hay muchos docentes con muy buen nivel académico y predispuestos a que ustedes aprendan. Las clases son muy dirigidas, nos sentamos con un grupo de 10, 15, 20 chicos a explicar correctamente los temas. Los esperamos y mucha suerte en su carrera. Nos vemos.